Hola, muy buenas tardes a todos. Somos el equipo 4 del grupo 403 y la clase de hoy abordaremos el tema del psicodrama. Los integrantes del equipo son Diana Laura González Yeclí, María del Carmen Heredia Alcocer, Andrés Rafael García, Francis Lisset Santos Benítez y su servidor Emir Said Pérez Acapala. Espero que disfruten del video y sin nada más que decir, comencemos. Mi nombre es Andrés Rafael García y les voy a hablar sobre el creador del psicodrama y la concepción de la naturaleza humana. Comenzamos. El creador del psicodrama nació en Bucarest del año 1889 en el seno de una familia judía. En 1915, Levi Moreno empezó una iniciativa basada en la improvisación teatral, lo que daría paso a una propuesta psicoterapéutica, a lo que llamó psicodrama. El psicodrama se basaba en la idea de que expresarse a través de la espontaneidad y la improvisación crearía una clase de liberación a través de la creatividad, lo cual tuvo que ver con sus propias experiencias subjetivas a través de la dramatización no planificadas. Su formación profesional estaba enmarcada en la psiquiatría, por lo cual llegó a desarrollar el psicodrama y la sociometría. De la naturaleza humana. Para Moreno, distingue el seísmo como la vivencia de la existencia más que por el análisis. La concepción del ser humano que subyace al psicodrama de Moreno procede directamente del existencialismo, lo cual distingue en el desarrollo de esta corriente de pensamiento europeo tres etapas. La primera representa el planteamiento del problema y el proyecto de unificación en una misma realidad de pensamiento y existencia. La segunda se caracteriza por la vivencia de la existencia más que por su análisis. Parte de la premisa que a partir del saber que aporta el análisis no necesariamente se llega a ser, y que a la par el ser es una precondición del saber. La tercera busca la convalidación lógica racional del análisis de la existencia. El desarrollo humano enfrenta tensiones y polaridades de carácter universal, matizadas de manera profunda por cada cultura y situación histórica. Esta teoría nos permite tender un puente entre el análisis dramatúrgico de la acción social y la teoría psicoanalítica, sobre todo en su reciente versión en la teoría de las relaciones objetales. Principios de modo de vida existencial según Moreno. El énfasis del existencialismo recae en las posibilidades infinitas del ser y hacer, prolongadas en el espacio y tiempo, pero siempre centradas en una persona y en una situación específica. De esta premisa radica el valor que Moreno concederá a la terapia grupal, a la experiencia, a la creatividad y al enfoque de la situación actual, donde se está teniendo lugar esa experiencia. Moreno resumió ampliamente los principios de este modo de vida de la siguiente forma. Como primer lugar, tenemos el mantenimiento momento a momento del flujo natural y espontáneo de la existencia humana, con la preservación de la significación de la totalidad del propio ser. En segundo lugar, tenemos todas aquellas cosas existentes que poseen una bienaventurada bondad. Tercero,
el instante. Esta posee sentido en sí mismo, se convalida en la experiencia que aporta independientemente de cualquier referencia del pasado o al futuro, o de cualquier interpretación que se le asocie. A esta se adhiere también la situación, que es el lugar donde se condensan en la actualidad las personas, las tensiones y sus desafíos más legítimos. Y por último tenemos el cuarto, que es la espontaneidad y la creatividad, que son propiedades fundamentales de la naturaleza humana, deformadas por algunas normas. Moreno nos dice que para poder recuperar la creatividad es necesario un contexto social en el que sean posibles la espontaneidad y la libertad. Moreno concibe la libertad como un conjunto de condiciones que permiten el surgimiento de las formas establecidas por la experiencia y convivencia. Aspectos relevantes. La teoría y la práctica del psicodrama pueden fundamentarse en un conjunto de supuestos ontológicos y psicológicos. A nivel ontológico y científico está emergido un paradigma, denominado el paradigma del universo autoorganizativo. Este supone que todo lo existente en el universo ha surgido por un proceso de evolución creativo en el cual la matriz fundamental de todo lo existente desemboca en el ser humano. Esta concepción sobre el conocimiento se considera que todo objeto de conocimientos existentes es un sistema cerrado o abierto. La existencia interna de los sistemas cerrados es inferida a partir de su comportamiento. Moreno tenía la ambición de crear un modelo que ayudara a cambiar la sociedad, por lo que su teoría se fundamenta y denomina desde la socioeconómica, donde estudiaba tres modelos: la sociometría, que se encarga de medir las relaciones interpersonales, intragrupales e intergrupales a través de test sociométricos o perceptuales. La sociodinámica. Esta estudia la estructura de los grupos y que tiene como derivado suyo al sociograma como expresión gráfica y al roleplay como un juego pedagógico para el estudio de los mismos. La sociatría. Esta se encarga de la curación de las relaciones sociales. Los métodos de Moreno se fortalecían con el descubrimiento cultural del lugar del cuerpo en la vida del ser humano, entendido este como fuente de energía, un vehículo de comunicación continua y vivencia inmediata de la temporalidad de cada ser humano. Soy Francis Lisette Santos Benítez y ahora continuaremos con la teoría moreriana sobre el desarrollo social del niño. Esta teoría es el punto de partida de la fundamentación de las técnicas psicodramáticas más importantes. También intenta recuperar las formas de interacción que se van estructurando en el niño, así como estas formas luego se ven reflejadas en las técnicas psicodramáticas. La matriz de identidad. Esta consiste en 5 etapas. A. La madre es una parte del niño siempre y cuando éste no la discrimine de su existencia. B. El niño centra su atención en la otra extraña parte de sí mismo. C. El niño separa su otra parte de su experiencia interna y la discrimina del resto de sus experiencias. D. El niño se puede ubicar en la otra parte y representar el rol de ésta. Y por último, E. El niño representa el rol de su madre ante otras personas. Soliloquio. Esta es una técnica que está derivada de la capacidad de la persona de interactuar consigo misma
y de percatarse de las representaciones que asume respecto a sí mismo y a otras personas. Atemperamiento. Esta es la creatividad y espontaneidad del bebé que se prepara y actúa respecto a su ambiente inmediato y lo articula en la preparación de las especificaciones de los dramas. También recupera esta dialéctica entre eventos reales y fantasías para comprender el desarrollo de la sesión psicodramática. Componentes del psicodrama. El director es un productor, es el terapeuta principal y es un analista social. El protagonista es el sujeto de la acción psicodramática, es el que va a representar los diferentes dramas imaginarios o actuales de su vida cotidiana. El ego auxiliar tiene 3 funciones. 1. La de actor, representa los roles requeridos por el mundo del sujeto. 2. La de guía, que es un agente terapéutico. Y 3. La investigador social, que funciona como agente activo. Por último tenemos el público, que cuenta con 2 funciones. El primero es en relación con el sujeto y los actos que se cumplen en el escenario, y el segundo es en relación consigo mismo. Ahora continuaremos con las fases del psicodrama, donde tenemos el caldeamiento inespecífico, la acción y el sharing. Caldeamiento específico. Su objetivo es preparar a los miembros para la acción, escena, psicodramatización. Comienza con el inicio de la sesión. Caldeamiento. Acaba cuando aparece el protagonista. Caldeamiento físico. Este pone en funcionamiento los músculos que no solemos mover. Conduce a un estado más primario y más espontáneo. Minimiza el sentirse en ridículo. Caldeamiento grupal. Se estimula el contacto emocional en el grupo por medio del ejercicio físico o por la palabra. Entre todos van a hacer la dramatización. Caldeamiento psicológico. Se dirige hacia un proceso primario, surgen cuestionamientos, va desde un pensamiento lineal a uno en escenas y aparecen un espacio y personajes que interactúan dentro o fuera de ese espacio. Ahora continuaremos con la acción. Se procura ser conscientes a los miembros sobre el aquí y el ahora, de lo que irá surgiendo y de que los participantes se expresen libremente, que se concentren en el presente y en su mundo interno. Ahora tenemos 2 puntos, el caldeamiento del espacio y caldeamiento de los personajes. El caldeamiento del espacio, su objetivo es delimitar y sumergir al protagonista en el espacio que se trabajará. Se puede realizar de manera detenida para aliviar el miedo y aflorar las maniobras defensivas. También puede realizarse de forma reducida si no es que cuenta con mucho tiempo utilizando técnicas dirigidas al mismo objetivo. Dependerá del estilo del trabajo. Caldeamiento de los personajes. 1. Ubicación del protagonista en el espacio. Se puede utilizar un objeto en el sitio como representante del protagonista. 2. Personajes más significativos en la escena. Entre menos personajes es más focalizado el trabajo. Si la escena necesita más representantes, personajes se introducen después. Se irán representando cada uno de los personajes. El director ayudará a que los personajes tomen su rol y el protagonista se colocará en su lugar. Por último, tenemos al sharing. El sharing es el momento de la catarsis grupal. Es un proceso que se integra lo vivido. El protagonista puede recibir la devolución inmediata. Y por último, es importante que los auxiliares verbalicen el rol vivido. A continuación tenemos un ejemplo de lo que son estas fases y tenemos que el nacimiento es el acto compartido, la madre es el auxiliar, el feto es el protagonista, la preparación para el parto es el caldeamiento, el acto de nacer es la dramatización y por último el nacimiento es la catarsis de integración. Para culminar la parte de mi exposición tenemos las técnicas psicodramáticas. Intervención directa del director en la dramatización. El director interviene dialogando, interrogando a manera de doble del personaje. Puede aclarar de forma efectiva el conflicto y se pone detrás del protagonista y dialoga con él. También hace reflexiones que pueden cambiar la perspectiva del protagonista con respecto a la situación dramática. Soliloquio. En esta técnica el director puede pedir al protagonista que diga en voz alta lo que está sintiendo. Generalmente hay una señal que avisa en qué momento viene el soliloquio. Cambio de roles. Este tiene como base ponerse en el lugar del otro y así permitir comprender las actitudes de la otra persona. El doble. Busca poner en evidencia elementos no expresados por el cliente. Debe cuidarse de no sobreactuar ni de evadir al protagonista.
así como también puede inducir a la descarga emotiva reprimida o a llevar a las reflexiones con respecto a las motivaciones de su acción. El espejo. Se emplea cuando el cliente es incapaz de representarse a sí mismo con palabras o acciones. Se busca reforzar la percepción propia y sobre todo no agrega nada, solo se limita a reproducir las conductas corporales y verbales. Concretización. Cuando el nivel de agresión sube y es difícil de expresar, esta técnica le permite al cliente la posibilidad de concretar lo que se siente hacia el otro. El ego auxiliar materializa la lucha y la agresión expresándose corporalmente, y se puede reemplazar el ego auxiliar por almohadas u objetos. Para finalizar, tenemos las técnicas psicodramáticas auxiliares, donde la danza, los instrumentos y grabaciones musicales son elementos que pueden ser usados como parte del caldeamiento o como parte de la dramatización. Mi nombre es Diana Laura González Yecli. Yo les hablaré sobre las corrientes y aportes recientes del psicodrama. En los enfoques psicoterapéuticos se han retomado el psicodrama moreriano desde nuevas perspectivas teóricas y técnicas. Dos aportes que han considerado de sumo interés las concepciones y técnicas psicodramáticas derivadas del psicoanálisis francés contemporáneo de orientación estructuralista y aportes que en estos niveles también han realizado la escuela psicoanalítica, psicoanálisis francés contemporáneo y psicodrama. El psicoanálisis francés contemporáneo ha recuperado la técnica psicodramática desde la perspectiva teórica de la interpretación estructuralista del psicoanálisis realizada por James Lacan en 1980. Estos trabajos de Bakhtin, Lemoyne, Ancieux, se observa el grado de recuperación de esta reinterpretación del psicoanálisis. Es variable entre los autores citados y que éste incide en las características con las cuales se practica el psicodrama en la terapia grupal analítica. Psicodrama en la Escuela Psicoanalítica Argentina. La Escuela Psicoanalítica Argentina de Psicodrama reúne a autores como Pavlovsky, Martínez, Boyquet, entre los más sobresalientes, quienes han aportado en la construcción de una teoría de psicodrama, al menos los siguientes elementos. El 1. La teoría de lo dramático y de la escena. 2. Los niveles de lo real, lo discursivo y lo imaginario. 3. La diferencia entre actuación y representación. 4. Los diferentes tipos de dramatización. Teoría de lo dramático y de la escena. Boyquet, en 1977, ha desarrollado una concepción de la terapia psicodramática que parte del perfeccionamiento del concepto freudiano de la transferencia y contrasferencia. Sostiene las reacciones inconscientes de la persona hacia el terapeuta y hacia los demás miembros del grupo, incluido este con una totalidad, al igual que las reacciones que experimenta el terapeuta respecto al grupo a las manifestaciones de sus integrantes. En particular, pueden ser comprendidas desde un punto de vista escénico. Al terminar la escenificación, el terapeuta cuestiona cómo han vivenciado los participantes del drama la representación que acaban de crear. El terapeuta se encarga de fomentar en esta parte que cada miembro del grupo desarrolle lo más libremente posible su propia percepción de acontecido. Niveles de lo real, lo discursivo y lo imaginario. Boyquet de 1977 enfatiza que el psicodrama debe concebirse como una modalidad psicoterapeuta que se ubica entre lo real y lo imaginario. Existen situaciones y eventos materiales independientes de las personas y sus deseos. Hay representaciones discursivas basadas en el lenguaje conceptual y en el razonamiento lógico cotidiano acerca de esas situaciones y eventos,
en las que finalmente se dan en esas situaciones representaciones y formas de descubrir sobre ellas que son parte de la dimensión imaginaria de esas personas. Pero también el psicodrama se trabaja con lo imaginario. Las escenas, las fantasías, con su forma pretende la representación. El desarrollo interior de las escenas y los argumentos de cada personaje, exteriorizado o materializado en la dinámica grupal a través de la representación, es la forma particular del movimiento de discurrir en este nivel de la realidad. Diferencia entre actuación y representación. El abordaje que hace Boyquet en 1977 de estos dos conceptos, tan a menudo confundidos y utilizados indiscretamente, es muy enclarecedor. La diferencia es importante, pues el valor terapéutico del psicodrama está relacionado de manera estrecha con lo que realmente aportan las representaciones y no las actuaciones. La actuación se caracteriza por la total equipación entre símbolo y objeto, es decir, ambos se confunden y por tanto despierta la misma respuesta emocional. En 1977, Boyquet dice: la identificación proyectiva tiene carácter masivo y el paciente refleja sobre la pantalla continente del ego auxiliar, es decir, el rol o el símbolo. El objeto interno persecutorio con su carga de efecto correspondiente, que es el objeto primario, y descarga entonces la ansiedad de forma motriz o inmediata. Diversos tipos de dramatización. La dramatización y la verbalización se han integrado poco a poco en la concepción de dramática de grupo, de tal modo que la dramatización pasa a ser un elemento que puede introducirse en cualquier momento de una sesión de psicoterapia grupal con técnicas verbales. La dramatización explorativa se utiliza generalmente al comienzo de un tratamiento. Su objetivo principal es conocer y hacer evidente los conflictos, síntomas y mecanismos de defensa del cliente, así como las fantasías de un grupo. Dramatización prolongada. Este tipo de dramatización, en la cual intervienen todos los integrantes, puede proponerse al grupo 2 o 3 veces al año. Dramatización descriptiva. La dramatización descriptiva transmite significados discursivos con medios dramáticos, a diferencia de la dramatización expresiva, que con los mismos medios expresa significados dramáticos. La dramatización descriptiva es usada también en sesiones de control o supervisión de terapeutas que se encuentran en el psicodrama. Es un relato dramatizado de hechos actuales o pasados. Puede definirse como una reconstrucción de acontecimientos. Pavlovsky, 1979. La dramatización elaborativa, en ella algo ya dramatizado e interpretado es representado de una vez o por primera vez en forma dramática si antes había sido tratado verbalmente, para llegar a ser asimilado o tal vez enriquecido la visión con detalles a nuevos aspectos del tema. Dramatización defensiva. Es aquella que funciona encubriendo la fantasía inconsciente, el sentimiento principal de un cliente o del grupo en general. Las dramatizaciones defensivas se diferencian de las elaborativas, en que pueden ser repetitivas, mientras que las elaborativas no tienden a este padrón. Las dramatizaciones a veces son resistidas.
Las situaciones más frecuentes que llevan a inhibir y bloquear la dramatización son el miedo al ridículo, el temor al descontrol, miedo a exhibirse y el temor a equivocarse. Se intentará demostrar que es posible construir un modelo de la práctica psicodramática que esté sólidamente fundamentado en algunos de los aportes más interesantes de las ciencias humanas actuales, los modelos dramatúrgicos de la acción social, la teoría de las relaciones objetales y la teoría sistemática de los ciclos de la vida de la familia. La finalidad de esta demostración es defender la tesis de que el psicodrama, más que una práctica terapéutica con una técnica específica, puede considerarse como una perspectiva para entender la acción y el desarrollo humano con categorías dramatúrgicas. Modelos dramatúrgicos de la acción social. Schutz desarrolló una teoría sobre la interacción social que tienen entre sus principales objetivos explicar y describir cómo los actores sociales. Las tipificaciones como sistema de clasificación no solo permiten asignar identidades a los actores sociales, sino que también facilitan la determinación de roles y papeles a partir de los cuales las acciones específicas pueden comprenderse y predecirse. La visión que nos da Schutz del actor social es la de un agente continuamente ocupado en hacer inteligible su mundo social, es decir, un conferirle sentido a través del descubrimiento de su racionalidad. Las investigaciones de Goffman se dirigen a dar cuenta de los procesos sociales a través de los cuales las personas fabrican y asignan identidades, o lo que es lo mismo, cuerpos integrados de representaciones de sí. Los trabajos de Goffman permiten observar claramente cómo existen procesos de negociación en la interacción social por medio de los cuales los actores compiten y cooperan para establecer el significado de sus actos y la identidad a la que obedecen. Parte de lo que el trabajo de Goffman se ha realizado en la fabricación de consecuencias cotidianas de las identidades estigmatizadas. Sus investigaciones tienen relevancia para la teoría de la personalidad, la cual ha criticado duramente su concepto de rasgo de la personalidad como la unidad básica y estable de su estructura. Interacción social, por su parte, Correll, recuperando aportes previos de la fenomenología social, el interaccionismo simbólico y la lingüística estructural chomskyana, ha centrado sus investigaciones en las reglas que modulan la interacción social, entendiéndolas de una forma muy semejante a cómo esas operan en el lenguaje cotidiano. Las reglas son el principio de acción y generación cuya puesta en práctica resulta en las acciones tal como se le observa externamente. Si bien las reglas permiten crear un conjunto de expectativas y atribuciones respecto a la acción, Correll considera que en la gramática de la interacción social existe un limitado número de reglas básicas en las cuales se identifican las siguientes. Tenemos reciprocidad de perspectiva, que en esta regla posee dos principales perspectivas, las cuales atribuyen al actor social que adopte el supuesto de que la experiencia surge de la interacción son comunes, compartidas independientemente de la posición o rol en el que se encuentre la interacción. La segunda regla es una indicación para que se haga uso del conocimiento socialmente distribuido y acumulado como un recurso en aquellas situaciones donde su sentido es ambiguo, se mantiene táctico o solo se encuentra en expresado de modo parcial. Y tenemos de la forma normal. En esta regla, que es la tercera y la básica, posee dos descripciones. La primera indica al actor social que ha de actuar de acuerdo con las formas generalmente compartidas según el tipo de situación en la que él se encuentra. Vale decir que el lenguaje cotidiano no solo distingue entre la cosa o persona en sí mismo, sino que también proporciona elementos para construir apreciaciones acerca del propio actor, parlante o de sus interlocutores. Harry y Sercourt, la interacción social es vista por sus actores como un drama en el que es posible determinar planes, estrategias para realizarlos y reglas, presentaciones de rol o papeles de sí mismo y de los otros. Por tanto, los episodios se pueden clasificar en tres tipos: los episodios formales, en los que existe una mención explícita de sus reglas; los episodios causales, en los que la acción resulta intangible solo a partir de la referencia a mecanismos generativo-casuales; y los episodios enigmáticos, que se encuentran en una posición intermedia.
El episodio cognitivo, en la medida en la que involucra esas secuencias, permite un conjunto definido de expectativas sobre el desenvolvimiento de la interpretación social. Abelson agrega que la vida cotidiana está plagada de inferencias simples que la persona hace al ligar eventos discretos unos con otros, como por ejemplo inferir que los conductores detendrán sus vehículos al encender la luz de paso para los peatones. Travis ha propuesto por su parte que los episodios cognitivos constituyen un sistema complejo del que disponen los integrantes de toda cultura o subcultura para hacer posible y llevar a cabo sus actividades cotidianas conjuntas. Entre estas dimensiones están asociación versus disociación, que en este punto las personas tienden a separarse o integrarse socialmente. También contamos con dominación, jerarquía versus subordinación, que aquí las personas tienden a estar en posición de subordinación o de dirección y dominio. Intimidad versus formalidad. La persona tiende a la cercanía física y afectiva, no pautada a la interacción ritualizada y no afectiva. Apertura y explicidad versus ocultamiento. La persona tiende a mostrarse a sí misma abiertamente o a incluirse. ¿Qué relaciones y qué complementariedad es posible establecer entre el modelo dramatúrgico y la asociación social y el psicodrama? El primer punto de contacto se establece a partir del concepto de auditorio que determina Harry Issacourt y en el que se estipula cómo anteriormente se veía que la representación que hacía el actor social de su papel discurre ya sea ante un auditorio presente o imaginario. En el psicodrama, el auditorio es real en el sentido de que corresponde a personas físicamente presentes con su caracterización idiosincrásica. Un punto de contacto entre el modelo dramatúrgico y el psicodrama se establece respecto a las implicaciones metodológicas y epistemológicas antes citadas. El psicodrama, entendido como una teoría y como una técnica, contribuye definitivamente a la ampliación y perfeccionamiento de este modelo, al menos en los siguientes aspectos. La teoría de psicodramática, al basarse en una teoría de la socialización, permite determinar el origen de los dramas interiorizados que la persona en la vida cotidiana objetivan y concretan en sus relaciones. La teoría de la socialización también permite explicar con mayor precisión las cuestiones referentes a cómo se pone en movimiento el drama, que le da su dinamismo, cómo se llega a resolver o culmina y en el que radica la tensión dramática. Finalmente, el psicodrama aporta al modelo dramatúrgico el ampliar los elementos dramáticos susceptibles de incorporarse en la representación. Al igual que el modelo dramatúrgico antes descrito, el psicodrama parte de conceptos como drama, personaje, escena, argumento, dirección dramática, lugar de creación y de representación del drama. Hola a todos, mi nombre es Emir Said Pérez Ecapala y yo les voy a hablar sobre los fundamentos existenciales y psicológicos del psicodrama. A continuación demostraré que la teoría y la práctica del psicodrama pueden fundamentarse en un conjunto de supuestos ontológicos y psicológicos que le brindan un profundo arraigo en una concepción coherente de la naturaleza humana. A nivel ontológico y científico está surgiendo un paradigma, denominado el paradigma del universo autoorganizado. Supone que todo lo existente en el universo ha surgido por un proceso de evolución creativa, en el cual la matriz fundamental de todo lo que existe desemboca en el ser humano, la manifestación más elevada de la materia y la energía organizada. Solo el ser humano es capaz de saber qué sabe y referirse a sí mismo como una entidad consciente del mundo y autoconsciente de sí mismo. Más aún, este paradigma supone que todas las estructuras de lo real están en un proceso de continua transformación, ya sea en la decadencia o en la capacidad autotransformadora. El ser humano es capaz de entender y comprender que el proceso evolutivo no ha terminado. Somos conscientes que el universo y todo lo existente continúa evolucionando y en un continuo cambio. Somos responsables de nuestro propio destino.
Formamos parte del universo al igual que las estrellas, que los planetas, que los sistemas solares, que los agujeros negros, ¿sí? La materia que nos compone ya existía incluso antes de que nosotros adquiriéramos conciencia, solo que actualmente somos la parte viva del universo, la parte consciente, y eso nos permite hacernos las preguntas que tanto nos encanta hacernos. ¿Por qué se forman los sistemas solares? ¿Cómo ha evolucionado el cerebro a lo largo de los años? ¿Cómo ocurre la selección natural? Hay muchas preguntas que nos encanta hacernos para poder responderla y poder conocernos, entender de dónde venimos y entender hacia dónde vamos. En esta concepción sobre el conocimiento se considera que todo objeto de conocimiento existente es un sistema cerrado o abierto. La existencia interna de los sistemas cerrados es inferida a partir de su comportamiento. La implicación de esta concepción para el ser humano es que en la medida en que la fuente de la casualidad de nuestras propias acciones está dentro de cada uno, somos irremediablemente responsables por las consecuencias de ellas, es decir, somos seres morales. Por el hecho de que somos seres biológicos y que este nivel es la base de las formas simbólicas de expresión de nuestra vida psíquica, estamos conscientes de que la vida es por su naturaleza una lucha de la supervivencia, es decir, estamos en continua transformación. La conciencia de la naturaleza de nuestra existencia es una reflexión autorreferente sobre los procesos reales de nuestro sustrato biológico. También es importante explicar la existencialidad de los dramas del ser humano, ya que el hombre vive a través de su cuerpo, pero más aún, él es su propia corporalidad. Es decir, existe para otros y para sí mismo, siendo su cuerpo el principal punto de referencia y de orientación espacial. Esta dimensión, junto con la temporal, viene a constituir los dos aspectos fundamentales de toda esta experiencia que es existir. Si hablamos de el individuo, está continuamente expuesto a la decisión, a cierto grado de libertad, o no restringido por las circunstancias o coacciones de los otros y el entorno. Las opciones que toma tienen que vincularse de manera directa con los aspectos centrales de la existencia. Así, decide entre la vida o la muerte. Entre las diversas formas de relacionarse consigo mismo y con el mundo, decide respecto a la propia sexualidad, la procreación y sobre su propio cuerpo como medio de vínculo, de expresión y de inserción en el mundo. Decide entre pervivir en el pasado y conformar un proyecto de vida de acuerdo con esa perspectiva. Decide entre ser un creador activo del sentido y significado de la existencia o, por el contrario, ser un receptor pasivo de un mundo que acepta según se ha interpretado, vivido y manipulado por otros. Entre las diversas formas que encuentran para llevar a cabo sus opciones, escoge aquellas que más se adecúen a su naturaleza y características sociales. La libertad es, en resumen, uno de los rasgos más importantes de la existencia y a partir de ella, la vida posee un carácter ético o moral. Al tener el ser humano la libertad de tomar sus decisiones, es a la vez responsable de estas. No existiría la responsabilidad si no se diera la elección entre varias posibilidades o alternativas junto con la evaluación. A lo largo de la historia de la humanidad, muchas civilizaciones y culturas han intentado satisfacer todas estas inquietudes que tenemos por medio de mitos, por medio de religiones, ¿sí? Con el objetivo de trascender, ya que no solo necesitan conocer para sobrevivir, necesitan medios que los acerquen a la infinitud y a la continuidad, ya que si se parte de tres grandes hechos universales, el nacimiento, la procreación y la muerte, el ser humano inevitablemente se enfrenta a la primera polaridad básica en la existencia, la vida y la muerte. La vida que viene abarca el nacimiento y la reproducción, en tanto la muerte pues viene a ser lo opuesto. El individuo y el grupo organizarán su existencia alrededor de uno u otro polo o ambos. Conocemos la filosofía estoica, que usa la muerte como inspiración para poder tener una buena vida. La manera en la que dicho ser humano y grupos resuelvan esta polaridad determinará cómo resolverá las otras polaridades igualmente importantes. Ahora que tenemos toda esta información en mente, podemos pasar a explicar las etapas del ciclo de la vida familiar. Este tipo de modelo ha recibido aplicación más directa en la terapia familiar. En la práctica, se ha encontrado que es igualmente útil usarlo cuando se está trabajando con clientes individualmente o en terapia de grupo.
Es decir, solo se puede entender el significado de la crisis y tareas de crecimiento que enfrenta un individuo en la actualidad dentro del contexto de su ubicación, tanto real como imaginaria, en el ciclo de desarrollo de su familia. En estos modelos, el dinamismo dramático del cambio proviene de la naturaleza biológica y social del ser humano, lo cual lleva a los continuos cambios de la membresía en la familia. Estas entradas y salidas de los miembros ocasionan disfunción en la estructura y el reto continuo, sobre todo en periodos críticos de cambio de segundo orden, de estar ajustado en relaciones para satisfacer las necesidades emergentes. Se ha encontrado que es necesario completar este modelo con consideraciones provenientes de la teoría de las relaciones objetales, puesto que el ser humano no solo enfrenta estos cambios biológicos y sociales en forma racional y con perspectiva contemporánea, sino que los vive en toda la profundidad de un ser, tanto real como imaginariamente. Para finalizar, me gustaría explicar que la identificación intragrupal se logra sobre la base de los señalamientos e interpretaciones que hace el director en el cierre de la sesión, ya que se crea un clima grupal en donde surgen identificaciones con el otro, se comparten conflictos y experiencias similares, lo que permite diferenciar la posición existencial individual, hacer un análisis de tipo transferencial y buscar estrategias de acción alternativas para la vida cotidiana. Por otra parte, se inicia una elaboración de la situación existencial individual, a través de la cual cada persona tiene la responsabilidad de aplicar los insights obtenidos con el fin de realizar cambios significativos en sus vivencias y situaciones actuales. Eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención y espero hayan disfrutado de las explicaciones de mis compañeros y las mías. Gracias.